Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí para continuar explorando juntos las páginas de la Biblia. En nuestro último encuentro dejamos a Jacob y a toda su familia estableciéndose en la tierra de Gosén, en Egipto. Vimos ese emotivo reencuentro con su amado hijo José y cómo, en medio de una terrible hambruna, Dios proveyó para ellos un lugar seguro y abundante. Hoy nos adentramos en el capítulo 48 del Génesis, un momento increíblemente íntimo y solemne. Nos encontramos en los últimos días de la vida de Jacob, un patriarca que está a punto de transmitir no solo su afecto, sino una herencia espiritual que definirá el futuro de su pueblo. La historia comienza cuando le avisan a José que su padre, Jacob, está enfermo. Imaginen la escena. José, el segundo hombre más poderoso de Egipto, deja todo para ir a ver a su anciano padre. Y no va solo. Lleva consigo a sus dos hijos Manasés y Efraín, nacidos en la tierra de Egipto. Quiere que sus hijos reciban la bendición de su abuelo. Cuando le anuncian a Jacob que su hijo José ha llegado, la Biblia nos dice algo hermoso. Hizo un esfuerzo y se sentó en la cama. A pesar de su debilidad, el amor por su hijo le da fuerzas. Y lo primero que hace Jacob es recordarle a José la fidelidad de Dios. Le dice: el Dios omnipotente se me apareció en luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo. Jacob no está hablando de sus propias fuerzas ni de sus logros. Está anclando todo lo que está a punto de suceder en la promesa inquebrantable de Dios. Le recuerda la promesa del pacto que recibió de Abraham y de Isaac, una descendencia numerosa y la tierra de Canaán como herencia perpetua. Y entonces Jacob hace algo que cambia por completo el panorama familiar. Mira a los hijos de José y declara: tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en Egipto, serán míos, como Rubén y Simeón. Esto es impresionante. Jacob está adoptando legalmente a sus nietos. Los está elevando al estatus de sus propios hijos. Esto significa que Manasés y Efraín no recibirán su herencia a través de José, sino que cada uno recibirá una porción completa, como si fueran dos tribus separadas de Israel. Jacob, en esencia, le está dando a José una doble porción de la herencia, un privilegio que normalmente correspondía al primogénito. En medio de este momento solemne, Jacob también comparte un recuerdo lleno de melancolía. Menciona la muerte de Raquel, la amada madre de José, recordando cómo falleció en el camino cerca de Belén. Es un detalle muy humano que nos muestra que, a pesar de los años, el dolor por su pérdida y el profundo amor que sentía por ella seguían vivos en su corazón. Es como si, al bendecir a los hijos del hijo de Raquel, estuviera honrando su memoria de una manera muy especial. La vista de Jacob ya estaba muy debilitada por la vejez, así que cuando José acerca a sus hijos, él pregunta: ¿quiénes son estos? José le responde: son mis hijos, que Dios me ha dado aquí, en Egipto. Me encanta esa respuesta. José reconoce que sus hijos son un regalo de Dios. Jacob, conmovido, le pide: acércalos ahora a mí, y los bendeciré. José los coloca junto a su abuelo, y Jacob los besa y los abraza. Es una escena llena de ternura, y con lágrimas en los ojos, Jacob le dice a José: no pensaba yo volver a ver tu rostro, y he aquí que Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Imaginen la gratitud que llenaba el corazón de Jacob. Durante años creyó a su hijo muerto, y ahora no solo lo tiene de vuelta, sino que está abrazando a sus nietos. Es un testimonio increíble de cómo Dios puede restaurar y dar mucho más de lo que jamás podríamos imaginar. Ahora viene el momento central de la bendición. José, siguiendo la costumbre, organiza a sus hijos de manera específica. Coloca a Efraín, el menor, a la derecha de su mano para que quede frente a la mano izquierda de Jacob.
y coloca a Manasés, el primogénito, a su izquierda, para que quede frente a la mano derecha de Jacob, la mano de la bendición principal. Todo está preparado para que el primogénito reciba la bendición más importante. Pero entonces Jacob hace algo completamente inesperado. Cruza sus manos deliberadamente, pone su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, el mayor, y entonces pronuncia una bendición poderosa, una oración que resuena a través de los siglos. Dice: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me ha pastoreado desde que nací hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Fíjense cómo describe a Dios, el Dios de sus padres, su pastor personal y su libertador, y pide que su nombre sea perpetuado en ellos y que se multipliquen grandemente. José, al ver esto, se inquieta. Piensa que su padre, por su vista cansada, ha cometido un error. Intenta corregirlo, tomando la mano derecha de Jacob para moverla de la cabeza de Efraín a la de Manasés. Pero Jacob se niega firmemente y le dice a su hijo: lo sé, hijo mío, lo sé. No fue un error, fue una acción guiada por la revelación divina. Jacob continúa: también Manasés llegará a ser un pueblo y será también grande, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará una multitud de naciones. Este es un momento crucial. Jacob, guiado por el Espíritu de Dios, subvierte el orden natural y el derecho de primogenitura. Declara que, aunque ambos serán bendecidos, la bendición mayor recaerá sobre el más joven. Esto nos enseña una lección fundamental sobre Dios. Su elección y su bendición no se basan en nuestras costumbres, méritos o derechos humanos. Se basan en su soberana voluntad y en su propósito perfecto. No es la primera vez que vemos esto en Génesis. Isaac fue elegido sobre Ismael y el mismo Jacob fue elegido sobre Esaú. Dios opera de maneras que a menudo desafían nuestra lógica. Finalmente, Jacob se despide de José con unas palabras de consuelo y promesa: yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Aunque él, el patriarca, está a punto de partir, la presencia de Dios no los abandonará. Y luego le da una promesa personal a José, una porción adicional de tierra que él había conquistado. Este capítulo 48 es mucho más que una despedida familiar. Es una demostración poderosa de cómo Dios dirige la historia de su pueblo. Vemos el amor de un padre, la ternura de un abuelo, pero sobre todo vemos la mano soberana de Dios eligiendo, bendiciendo y cumpliendo sus promesas de acuerdo a su plan divino, un plan que es mucho más grande de lo que podemos ver. Las bendiciones de Jacob a sus 12 hijos. Este no es solo un padre despidiéndose, es un patriarca y profeta guiado por Dios que está trazando el futuro de una nación entera. Imaginen la escena. Un anciano Jacob, al borde de la muerte, reúne a sus hijos a su alrededor. Hay tensión, expectativa. Cada palabra que pronuncie sellará el destino de millones. Transición a imágenes que representan a cada tribu a medida que se mencionan. Jacob comienza llamándolos: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. No es una charla familiar, es una revelación divina. El primero en ser llamado es Rubén, su primogénito. Jacob reconoce su fuerza, el principio de mi vigor, pero inmediatamente le recuerda su pecado. Lo compara con aguas impetuosas, inestable. Por haber profanado el lecho de su padre con Bila, Jacob declara: no serás el principal. Una lección dura sobre cómo nuestras acciones tienen consecuencias que trascienden generaciones. La primogenitura, con su doble porción y liderazgo, le es arrebatada. Luego se dirige a Simeón y Leví. Sus nombres están unidos, no por hermandad,
sino por la violencia. Jacob rememora con dolor la masacre de Siquem, diciendo: instrumentos de iniquidad sus armas. Su juicio es severo. Los esparciré yo en Jacob y los desparramaré en Israel. Y así fue. La tribu de Simeón fue absorbida por Judá, y la de Leví no recibió territorio propio, sino que sus descendientes fueron dispersados como sacerdotes por toda la nación, cumpliéndose la profecía de una manera inesperada y redentora. Y entonces llega el turno de Judá. El tono de Jacob cambia por completo. Ya no hay reproche, sino alabanza y una profecía que resuena hasta nuestros días. Cachorro de león, Judá, lo llama. Tus hermanos te alabarán. Y aquí viene la clave. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Silo, que significa aquel a quien pertenece, es una de las profecías mesiánicas más claras del Antiguo Testamento. Jacob está viendo siglos antes que de la línea de Judá nacería el Rey de Reyes, el Mesías, Jesucristo. Esta promesa convierte a Judá en la tribu real, el linaje del que vendría el Salvador del mundo. La narración continúa con un ritmo más ágil, mostrando imágenes de barcos, campos y animales. Después de Judá, Jacob recorre a sus otros hijos. A Zabulón lo ve junto al mar, un comerciante próspero conectado con el mundo. A Isaacar lo describe como un asno fuerte, una tribu trabajadora y pacífica que prefiere someterse antes que perder su reposo. Luego Dan, cuyo nombre significa juzgar. Sería un juez para su pueblo, pero también serpiente junto al camino. Astuto y peligroso, una advertencia sobre el potencial de engaño dentro de la tribu. En medio de estas visiones, Jacob hace una pausa y clama: tu salvación esperé, oh Jehová. Es un momento de profunda humanidad, reconociendo que, a pesar de las profecías, su esperanza final no está en sus hijos, sino en Dios mismo. Continuamos con Gad, una tribu guerrera que sufriría ataques, pero que finalmente contraatacaría. Para Aser predice abundancia y delicias de rey, una tierra fértil y próspera. Neftalí es una sierva suelta que pronunciará dichos hermosos, una tribu ágil, libre y elocuente. Cada descripción es única, un pincel de Israel, enfocándose en la figura de José. Y entonces Jacob llega a su hijo amado, José. Aquí las palabras se desbordan en bendiciones. Lo llama rama fructífera junto a una fuente. Jacob no olvida el sufrimiento de José. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Pero reconoce la fuente de su fortaleza. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. ¡Qué imagen tan poderosa! La fuerza de José no era suya, venía directamente de Dios, el pastor, la roca de Israel. Sobre José, Jacob pronuncia bendiciones sin medida. Del cielo, del abismo, bendiciones de fertilidad y prosperidad que sobrepasan las de sus antepasados. Lo llama el príncipe entre sus hermanos, reconociendo su liderazgo y la salvación que trajo a toda la familia. La bendición de José es una de las más extensas y hermosas, un testimonio del amor de un padre y de la fidelidad de Dios hacia aquel que sufrió injustamente. Finalmente, llega a su hijo menor, Benjamín. Lo describe como un lobo arrebatador, una tribu de guerreros feroces que por la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Esta profecía se cumpliría en la naturaleza combativa y valiente de los benjamitas a lo largo de la historia de Israel. Una vez que ha bendecido a cada uno según su destino, Jacob les da una última y solemne instrucción. Les hace prometer que no lo enterrarán en Egipto, sino en la tierra prometida, en la cueva de Macpela, el mismo lugar donde Abraham y Sara
Isaac y Rebeca y su esposa Lea estaban sepultados. Su corazón, hasta el último momento, estaba en Canaán, la tierra de la promesa. Y así, después de dar sus últimas órdenes, dice la Escritura que recogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con su pueblo. Un final sereno para una vida tumultuosa. Jacob, el que luchó con Dios y con los hombres y venció, descansa al fin, dejando tras de sí un legado profético que daría forma a la historia de la salvación. Este capítulo nos enseña que Dios es soberano sobre la historia y que sus planes se cumplen a través de personas imperfectas, tejiendo un tapiz de gracia, juicio y redención que apunta, en última instancia, a Cristo. Vamos a explorar los últimos momentos de la vida de José y el legado que dejó, un final que en realidad es un nuevo comienzo. Así que pónganse cómodos, porque esta historia de duelo, perdón y esperanza es realmente conmovedora. Cuando Jacob, nuestro patriarca Israel, finalmente cerró los ojos, el dolor de José fue inmenso. La Biblia nos cuenta que se echó sobre el rostro de su padre, lo besó y lloró amargamente. Era el adiós a su guía, a su protector, al hombre que lo había amado por encima de todo. Pero José, a pesar de su posición como segundo hombre más poderoso de Egipto, nunca olvidó sus raíces ni sus deberes como hijo. Inmediatamente ordenó a los médicos de su casa que embalsamaran a su padre. Este no era un simple capricho, era un acto de profundo honor y respeto. El proceso de embalsamamiento en Egipto duraba 40 días, un tiempo de preparación minuciosa para el viaje al más allá, según sus creencias. Durante este periodo, y por 30 días más, todo Egipto guardó luto por Jacob. 70 días en total. Pensemos en esto por un momento. El padre de un extranjero, un pastor hebreo, fue llorado por toda una nación. Esto nos habla del inmenso respeto y cariño que los egipcios sentían, no solo por Jacob, sino, sobre todo, por su hijo José, cuyo liderazgo los había salvado de la hambruna. Pasado el tiempo del duelo, José demostró una vez más su carácter humilde y respetuoso. En lugar de usar su autoridad para hacer lo que quería, fue ante el faraón y le pidió permiso. Le dijo: «Mi padre me hizo jurar, antes de morir, que lo sepultaría en la tumba que él mismo preparó en la tierra de Canaán. Te ruego que me permitas ir a enterrar a mi padre, y después volveré». El faraón, conmovido por su lealtad, no solo le dio permiso, sino que le instó a cumplir su promesa. Y así comenzó una de las procesiones funerarias más impresionantes que se hayan visto. No era solo José y sus hermanos. Junto a ellos iban los siervos de Faraón, los ancianos de su corte y todos los dignatarios de Egipto. Imaginen la escena. Una caravana inmensa de carros y jinetes, una comitiva solemne y majestuosa cruzando el desierto. Era una demostración pública del honor que Egipto le rendía a la familia de José. Solo los más pequeños, los niños junto con los rebaños, se quedaron en la tierra de Gosén. Cuando la gran comitiva llegó a un lugar llamado la Era de Atad, al otro lado del río Jordán, hicieron una parada. Allí, durante 7 días, llevaron a cabo un duelo solemne y grandioso. El lamento fue tan profundo, tan sentido, que los habitantes de Canaán que los vieron quedaron asombrados. Dijeron: «Este es un gran duelo de los egipcios», y por eso aquel lugar fue renombrado como Abel Mizraim, que significa literalmente el llanto de Egipto. Finalmente llegaron a su destino. Los hijos de Jacob llevaron el cuerpo de su padre a la cueva de Macpela, la misma que Abraham había comprado siglos atrás. Allí, en la tierra prometida, Jacob fue sepultado junto a sus antepasados, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y su primera esposa, Lea. La promesa se había cumplido. Jacob descansaba en el lugar que le pertenecía. Cumplido su deber, José, sus hermanos y toda la comitiva egipcia emprendieron el camino de regreso a Egipto. Pero el regreso a casa trajo consigo una vieja ansiedad.
Ahora que Jacob ya no estaba, el miedo que había estado latente en el corazón de los hermanos de José resurgió con fuerza. Empezaron a pensar: nuestro padre era el único que nos protegía. Ahora que ha muerto, quizás José nos guarde rencor. Tal vez ahora se vengará por todo el mal que le hicimos cuando lo vendimos como esclavo. Ese miedo los consumía. No podían creer que el perdón de José fuera genuino y duradero. Así que, en su desesperación, idearon un plan. Enviaron un mensajero a José con una mentira piadosa, una última petición supuestamente de su padre. El mensaje decía: tu padre nos ordenó antes de morir que te dijéramos: te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron muy mal. Esperaban que la memoria de Jacob suavizara el corazón de José. Después de enviar el mensaje, ellos mismos fueron a verlo. Se postraron rostro en tierra delante de él y en un acto de total sumisión le dijeron: aquí nos tienes, somos tus siervos. La reacción de José es una de las escenas más hermosas y reveladoras de toda la Biblia. Al oír las palabras de sus hermanos y ver su temor, José no sintió ira ni deseo de venganza. Sintió una profunda tristeza y lloró. Lloró por ellos, por su falta de fe en su amor, por el miedo que aún los atormentaba después de tantos años. Y entonces les habló con una ternura y una sabiduría que solo pueden venir de Dios. Les dijo: no tengan miedo. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios para juzgarlos? Con esta pregunta, José les muestra la perspectiva correcta. Él no es el juez, Dios lo es. Y luego pronuncia las palabras que resumen toda su vida y su fe inquebrantable. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos, para salvar la vida de mucha gente. ¡Qué declaración tan poderosa! José no niega el daño que le hicieron, pero ve más allá. Ve la mano soberana de Dios, obrando a través de todo el sufrimiento, usando la maldad humana para cumplir su plan divino de salvación. Su perspectiva no estaba en la ofensa, sino en el propósito de Dios, y no se detuvo ahí. Con el corazón lleno de compasión, los consoló y les aseguró su futuro. Así que no tengan miedo, yo me encargaré de ustedes y de sus hijos. Les habló al corazón, calmando sus temores con promesas de cuidado y provisión. Así es el verdadero perdón. No solo absuelve el pasado, sino que garantiza un futuro de paz y restauración. José vivió el resto de sus días en Egipto, rodeado de su familia. Tuvo la alegría de ver crecer a su descendencia, viendo a los hijos de su hijo Efraín hasta la tercera generación. Incluso tuvo en sus rodillas a los hijos de Maquir, que era hijo de su primogénito Manasés. Fue una vida larga y plena, una vida de bendición. Pero incluso en la cima del éxito y la comodidad, José nunca olvidó quién era ni de dónde venía. Su corazón siempre estuvo en la tierra prometida. Cuando sintió que su fin se acercaba, a la edad de 110 años, José reunió a sus hermanos, a los hijos de Israel, y con la misma fe profética que caracterizó su vida, les dio una última instrucción, una última promesa. Les dijo: yo estoy a punto de morir, pero Dios ciertamente vendrá a visitarlos y los sacará de esta tierra para llevarlos a la tierra que juró dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. José sabía que Egipto no era su hogar definitivo. Era solo una parada en el camino. La promesa de Dios seguía en pie y él quería que su pueblo la recordara. Por eso, les hizo hacer un juramento solemne. Cuando Dios venga a rescatarlos, juren que se llevarán mis huesos de aquí con ustedes. José no quería que sus restos se quedaran en Egipto. Quería, incluso después de muerto, ser parte del éxodo, del regreso a casa. Su último acto fue un acto de fe en el futuro de su pueblo, y así José murió. Fue embalsamado,
como su padre y puesto en un ataúd en Egipto, esperando el día del cumplimiento de la promesa. Y con este acto de fe termina el libro de Génesis. Un libro que comienza con la creación del universo, con Adán y Eva en el jardín. Nos cuenta la historia de la caída, del diluvio, de la Torre de Babel. Luego se enfoca en un hombre, Abraham, y la increíble promesa que Dios le hizo. Seguimos a Isaac, a Jacob y a sus 12 hijos. Y termina aquí, con el cuerpo de José en un ataúd en Egipto, pero con la promesa de la redención resonando en los oídos de un pueblo que estaba a punto de nacer. Génesis nos deja en un punto de espera, de expectación. La familia de Jacob se ha convertido en una nación en crecimiento, protegida en Egipto por un tiempo, pero destinada a una tierra propia. La historia no ha terminado, apenas está comenzando. El escenario está listo para el siguiente capítulo, el libro del Éxodo, donde veremos cómo Dios cumple esa promesa que José declaró con tanta fe. Gracias por acompañarnos en este increíble recorrido por el libro de Génesis. Ha sido un honor explorar estas historias juntos. Si te ha gustado este video y quieres seguir descubriendo las maravillas de la Biblia, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video, donde comenzaremos una nueva aventura con el libro de Éxodo. Hasta pronto.